y bajo ese parámetro quizá primero hacer la exposición, después de la presentación que va a hacer usted, y después quizá dejaremos un momento de preguntas y respuestas, quizá al final, porque quiero pensar que los 45 minutos el Zoom propiamente suspende y después hay que reiniciar, ¿no? Entonces quiero pensar que tendríamos que hacerlo así más o menos. Sí, les comento, el Zoom tiene una duración de 40. No nos conocemos todos, veo algunas caras conocidas, pero bienvenidos todos. Hoy tendremos la plática que nos va a dar el favor de llevar a cabo el tema el licenciado en Historia y maestro en Educación, es el licenciado Alejandro Garduño Mejía. Él es nacido en Sinacantepec, en el Estado de México, y es escritor de varios libros. Dentro de ellos podríamos mencionar 4 de ellos, que son La exposición y refutación a los testigos de Jehová. Otro es En defensa del sacerdocio ministerial, tema que creo que a muchos de nosotros nos apasiona, y algún día espero que Alejandro nos haga el favor de hablarnos sobre ese tema, ¿verdad? Otro es un tema histórico sobre la farsa del Bicentenario, libro escrito por el licenciado Garduño, y otro tema es sobre el aborto, otro libro, que es El aborto, crimen y asesinato aprobado por la ley. También el licenciado Garduño es fundador del movimiento católico apologista Anacleto González Flores. Imparte cursos de religión, historia y temas actuales. También dirige retiros, crecimiento y formación espiritual e intelectual. El tema que nos reúne hoy a todos pues es propuesto por el propio licenciado Garduño, y vamos a hablar sobre la masonería y la New Age en el contexto de la Iglesia Católica y la historia de México. Así que pues, le agradecemos muchísimo, licenciado, que nos acompañe en esta tarde y pues nos transmita sus conocimientos sobre este tema, y le dejo los micrófonos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos que están conectados, y sin más preámbulo pues vamos a entrar en materia. Bueno, pues se me ha pedido compartir un poquito acerca de la New Age y de la masonería. Decían que habría que hablar un poquito de los temas un poquito actuales entre comillas, pero vigentes siempre a razón de los estragos que causan dentro de la patria, dentro de la religión. Bien, primero voy a exponer un poquito acerca de la New Age, después hablaré un poquito de la masonería, puntualizando el contexto de la historia dentro de la iglesia y de nuestra patria, porque es lo que nos incumbe más, sobre todo en nuestro territorio, hablando de México. Bien, pues hablando de la New Age, es una corriente neopagana que surgió más fuerte en la década de los 60, en los 70, en Estados Unidos, y de Estados Unidos se brincó para acá. Eso tiene que ver con movimientos sociales que hubo en Estados Unidos y que hubo también aquí en México, como fue el movimiento 68, de tal manera que podríamos decirlo que el New Age pues es del siglo pasado, pero está tan vigente que ha causado muchos estragos en el interior de la República Mexicana, y desde luego a muchos católicos incautos, a muchos católicos que no han profundizado la religión. La New Age no es propiamente un movimiento estructurado como tal, en donde podamos decir que tenga un dirigente, un fundador, sino que es un sincretismo de corrientes esotéricas, de corrientes filosóficas, de corrientes ocultistas, de pensamientos míticos, de pensamientos de magia. Es una mezcla propiamente de ideas propiamente fuera de un contexto normal, vamos a llamarlo así, que contraría la moral, contraría completamente los lineamientos
de la religión cristiana, católica, apostólica y romana, y también contraría incluso los mismos derechos que tendría el ser humano si pudiésemos hablar de esa manera. Más que pensar en un grupo estructurado como tal, es una mezcolanza de todo eso que acabo de mencionar. Sin embargo, la New Age sí se puede distinguir de manera específica por algunas situaciones que ellos manejan, que ellos promueven, que ellos practican, y que podemos saber cómo identificarlos, pensando en que no somos adeptos de ellos, por decirlo así. En realidad, aunque no seamos adeptos, la manera de identificar ese contexto de prácticas o pensando en la promoción que hacen ellos, sabemos que existen tiendas, sabemos que existe música, sabemos que existe literatura, que es promovida propiamente por esa fuerza del New Age, aunque, como dije al principio, no es algo que esté estructurado, que tenga un fundador o que tenga una cabeza, un líder como tal. Generalmente la New Age son grupos que rechazan toda religión, rechazan todo dogma tradicional de la Iglesia Católica y desde luego de movimientos religiosos. Rechazan todo eso porque para ellos precisamente es lo que buscan, una nueva era, una nueva etapa. De ahí la palabra New Age, una nueva era. Y propiamente para consolidarse ellos como si fuera una religión, aunque no es una religión, porque para ellos los movimientos religiosos como tal han estado estancados y han fracasado de acuerdo a lo que buscan en su último fin. Y de hecho para ellos creen que las religiones, y hablando específicamente incluso la religión católica, ha sido superada precisamente por pensamientos que ellos traen y promueven. Entonces, ellos proclaman propiamente un escepticismo que es alimentado propiamente por sus creencias y rechazan todo contexto de dogma moral, de dogma religioso. A pesar de que tienen una organización que no está propiamente estructurada como tal, existen grupos focales identificados que están unidos por su orientación y su creencia en lo que mencioné hace un rato, en sus creencias comunes de esoterismo, de yoga, de magia, de vudú, de todas corrientes filosóficas, especialmente las pronunciadas en el siglo pasado, corrientes filosóficas como Maslow, como Immanuel Kant, como Heidegger, como René Descartes, etcétera, etcétera. Y desde luego los pensamientos panteístas, los pensamientos positivistas, los pensamientos neosóficos, y esa parte pueden ser identificados la New Age a razón de lo que ellos promueven. De ahí podemos hablar de 4 momentos o de 4, momentos en el contexto de la práctica, pero 4 movimientos bien focalizados, bien identificados. Y ese pensamiento que tienen es la manera en que en la práctica de la New Age lo hacen aparecer de esa manera. Por ejemplo, esperan ellos un milenarismo de una época de oro de la humanidad. Para ellos va a venir una época milenaria que están esperando, a la cual ellos le llaman la nueva era. Para esperar esa nueva era necesitamos prepararnos bajo ciertas condiciones y prácticas que ellos hacen a través del esoterismo, a través de la meditación trascendental, utilizando las herramientas que ya están ahí, como la dianéctica de Ronald Hubbard, los pensamientos budistas a través de la meditación trascendental, alcanzar el karma, y todas cuestiones en donde ellos creen que hay poderes extracósmicos. Entonces, a pesar de eso, es la primera parte en donde ellos tienen esa parte de pensamiento de esperar una época milenaria. Por otra parte, tienen una afirmación de la existencia de una ley cósmica. De ahí que ellos tienen un pensamiento astrológico. Aquí hay que distinguir entre astrología y astronomía. Astronomía es ciencia. Astrología
ya es un pensamiento un tanto tergiversado, pensar que los astros nos dirigen, nos mueven, que tienen que ver con algunas leyes para nuestro bien o para nuestro mal, de acuerdo al pensamiento que ellos tienen astrológico. Entonces, ellos afirman que hay la existencia de una ley cósmica que tiene que ver con nosotros, de tal manera que por esa razón hay que conectarnos con todo el cosmos, y por eso también aparecen creencias y aparecen inclinaciones a la cuestión del medio ambiente. Hay que hacer meditaciones en la naturaleza, hay que estar en armonía con la naturaleza, hay que tomar en cuenta la naturaleza, pero en un sentido panteísta. El árbol es Dios, la piedra es Dios, y todo es Dios, para poder alcanzar una conciencia más elevada de acuerdo a ese pensamiento de la New Age. Por otra parte, otro grupo focalizado como tal es la creencia en un Dios cósmico y la existencia de avantares, es decir, manifestaciones de Cristo. A eso le llaman los avantares, algunas manifestaciones que se dan. Entonces, hay un Dios, pero no es un Dios como el que profesan los luteranos, no es un Dios como el que profesan los judíos, no es un Dios como el que profesan los maometanos, no es un Dios como el que profesa la Iglesia Católica, sino es un Dios plenamente cósmico, al cual hay que identificarlo, con el cual hay que tener cierto contacto con algunas avantares, es decir, con algunas manifestaciones que hay de Cristo. Y por otra parte, otro grupo muy focalizado dentro de estos cuatro son aquellos que promueven y aceptan la reencarnación. Este grupo propiamente tiene... tu audio, José Carlos. ¿Tienen problemas con el audio? ¿O a mí sí me escuchan? Yo no tengo audio abierto. El audio es el tuyo, el que está en la computadora de allá. Continuamos. Entonces decíamos que la New Age... Los participantes pedimos de favor que bloqueen sus micrófonos. Decíamos que la New Age no es una religión como tal. Decíamos que la New Age es un sincretismo propiamente de corrientes esotéricas, de corrientes ocultistas, de pensamientos míticos, de pensamientos mágicos, de ideas astrofísicas, de ideas de esoterología, de ideas de corrientes filosóficas de las del siglo XX, que contrarían la parte de la moral del cristianismo, como son las ideologías de Manuel Kant, de Heidegger, Descartes, Maslow, Manuel Kant, etc. Y decíamos que aunque no hay una estructura como tal, sí podemos visualizar cuatro corrientes o grupos focales con el cual podemos distinguir su acción y su actuar dentro del contexto social. Tenemos propiamente los que esperan un milenarismo de una época de oro de la humanidad, a la cual ellos esperan precisamente, y por eso le llaman la nueva era, la New Age, una nueva era en donde va a haber un momento de 1000 años en donde ellos piensan que se va a restablecer un orden cuyo pensamiento es un orden mundial que tiene que ver precisamente también con otra parte que es la masonería. Por otra parte, la afirmación de la existencia de una ley cósmica que tiene que ver propiamente con nosotros, que más que pensar en la astronomía, están pensando en la astrología. Astronomía, ciencia, astrología son pensamientos que van a la superstición, en donde los cosmos nos rigen, dirigen nuestra vida, nos movemos tal como nos rigen ellos, porque para ellos hay una ley que es cósmica. Entonces, ese es otro grupo que está muy bien identificado dentro de la New Age o focalizado. Hay una creencia en un Dios cósmico y la existencia de avantares. A los avantares se refiere a las manifestaciones de Cristo dentro de la humanidad. Entonces, ese Dios que tiene la New Age, a pesar de que no es una religión como tal, ni es un grupo estructurado, sino, como ya mencioné, es una mezcolanza de corrientes filosóficas, esotéricas, panteístas, positivistas, etc., podemos englobarlas en esos cuatro puntos que estoy enmarcando. Entonces, el tercero es la creencia de un Dios cósmico
y las manifestaciones que puede haber de Cristo con el cual hay que dirigirnos. Obviamente ese Dios cósmico no es el de la Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, obviamente no es el Dios del judaísmo, obviamente no es el Dios de los maometanos, obviamente no es el Dios de los luteranos, sino que es un Dios cósmico al cual hay que identificar a través de ciertas prácticas y rituales que se hacen a través de la música, que se hacen a través de la danza, que se hacen a través del arte, que se hacen a través de la droga, que se hacen a través de la meditación trascendental. Por eso es una corriente completamente revuelta de sincretismo, pero que está causando estragos en la sociedad, porque cuando se mete a través de ese pensamiento, la conciencia propiamente comienza a divagar y entonces comienza a haber extravíos de lo que es la misma realidad social, la misma realidad del mismo ser humano. Por otra parte está otro grupo que es la creencia de la reencarnación. Obviamente esos pensamientos son de tipo orientales en el contexto del budismo, en el contexto de los gurú, en el contexto de la magia, en el contexto del esoterismo. De tal manera que la New Age tiene esas 4 características de manera general. Obviamente son más, pero hay que tratar más o menos de reducirlas, por decirlo así. Ahora bien, ¿cómo se propaga la New Age en la sociedad? Pese a que no hay una estructura, un fundador como tal, pues se propaga a través de librerías, a través de farmacias, a través de la medicina alternativa, a través de medicina, a través de las plantas y todo eso, pero lleva una mezcolanza de esoterismo, lleva una mezcolanza ya de pensamientos orientales que nos llevan propiamente a disvariar y sin temor a errar a un satanismo que tiene unas consecuencias desde luego trágicas y consecuencias completamente graves. Se promueve también a través de la radio, de la TV, que existen programas, por ejemplo, que están ya a través de las televisoras de astrología, de magia, de técnicas de meditación, de cuestiones de relajación, de música, de danzas y desde luego de la reencarnación, donde hay que alcanzar ciertos momentos, ciertos estadios para poder alcanzar una reencarnación y después alcanzar la reencarnación final, en donde se supone que el hombre ya llega a superarse en su conciencia, en su espíritu, y tiene que pasar por ese proceso. Entonces una mezcolanza propiamente de esoterismo, de magia, de superstición, y esa es la manera en que se promueve a través de estos medios, obviamente a través también de las redes sociales, que hoy lo llamamos, ¿no? Tiene muchos elementos diversos porque es sincretista, tiene raíces esotéricas, acceden propiamente al conocimiento liberador, le llaman ellos, en donde desean la libertad a través de fuerzas misteriosas para alcanzar ellos según un karma. Ahora bien, he dicho que es una mezcolanza, sin embargo, también podemos identificar de dónde han agarrado esos pensamientos, por ejemplo, de Ronald Hubbard, a través de la dianética, por ejemplo, el método Silva, por ejemplo, a través de métodos que tienen que ver con la sociedad teosófica, por ejemplo, de Elena Blavatsky, que es una escritora que propiamente difundió mucho la cuestión teosófica, la ley del karma, que le llaman ellos, y las manifestaciones del espíritu para poder elevarse a una conciencia superior, de acuerdo a ellos, porque se trata de entrar a una nueva era, a la New Age, a la nueva era. Y obviamente esto tiene que ver con el gobierno mundial. Este gobierno mundial tiene que ver con la segunda parte, que es de lo que voy a hablar, que es la masonería. Pero bien, a grosso modo eso es la New Age. Por la premura del tiempo no podemos hablar de manera específica de cada una de las corrientes que hay allí, como es el positivismo, como es el materialismo, como es el panteísmo. ¿Por qué? Porque agarrar de una de ellas pues es meternos en un poquito más. Pero menciono, por ejemplo, el panteísmo, se me ocurre, ¿no? Para ellos el tener contacto con la naturaleza, el tener contacto con el cosmos, a razón de que hay una ley cósmica, pues es entrar en una parte donde el espíritu, donde la conciencia tiene que llevar a ese nivel, a ese karma, para estar bien. En otras palabras,
lo que busca la New Age es que tú te sientas bien. ¿Cómo? Como sea. Si es drogado, tu conciencia se relaja. Si es alcoholizado, tu conciencia se relaja. Si es a través de la meditación, a través del gurú, a través de las meditaciones como es el yoga, mientras tú te sientas bien, esa parte es liberadora. Entonces es una corriente. Ahora bien, estoy hablando del panteísmo, en donde la naturaleza es Dios, el árbol es Dios, la piedra es Dios, y tú te sientes bien teniendo elementos, piedras, árboles, plantas ahí que son curativas y las tienes en tu recámara, las tienes en tu oficina, etcétera. Mientras tú te sientas bien y creas que tienen energía, todo eso, porque es Dios, es un panteísmo. Entonces, propiamente llevan a una corriente que hacen daño a la moral católica y desde luego al pensamiento del dogma, porque a final de cuentas ellos no aceptan ningún dogma religioso, así como no aceptan ninguna religión, llámese luterana, llámese judía, llámese cristiana católica y de cualquier otro credo, como luteranos, anglicanos, etcétera, etcétera, porque para ellos la religión ya ha sido superada. Por lo tanto necesitamos entrar en otra etapa, que es la New Age, a través de estos ritos, sobre todo de tipo oriental, que se han hecho a través de danzas, y ellos quieren recuperar precisamente ese contexto espiritista que había, por ejemplo, en los areitos en la parte sur del continente llamado americano, ¿no? Y la parte de los areitos, la parte de las danzas, la parte de la cuestión espiritista de los celtas, por ejemplo, los druidas en Inglaterra, en Irlanda, y todo revuelto propiamente con una cuestión esotérica. Bien, vamos a ir cerrando esta parte para entrar en la segunda por la premura del tiempo. ¿Cómo es que afecta la New Age en la actualidad, en la sociedad y en el cristianismo específicamente? Pues muy bien, cuando pensamos en que a través de la meditación, a través del yoga, vamos a encontrar un karma que nos haga entrar en contacto con Dios, de acuerdo a las técnicas que hacen ellos, porque el yoga no aparece como una religión, sino como una técnica como tal, que va incluida dentro de New Age. Pensar que en eso llegamos a un conocimiento de Dios es un error, porque cuando se va subiendo de grado, de acuerdo a las posiciones, se pierde la concepción del verdadero Dios. Yo soy Dios porque puedo curarme a mí mismo, puedo dominar a otros a través propiamente de mi mente, a través de la meditación, a través del hipnotismo, como lo promovía, por ejemplo, Ronald Hubbard, ¿no? La dianética. O el pensamiento de adivinar algunas cosas con el método Silva, porque es una revolución de todo eso. Entonces eso afecta a razón de que nos lleva por una vía que no nos lleva al verdadero Dios. Y en un contexto social, desde luego, el hecho de poder promover la New Age en la cuestión social trae un daño. ¿Por qué? Porque en la cuestión psicológica, cuando no se alcanza ese nivel, vamos a llamarle, de estabilidad, de armonía, a través de la conciencia y del espíritu, se cae en errores horrendos, pensando que a través de la droga, a través de la marihuana, yo puedo estar bien y puedo tener viajes mentales, que es de lo que se trata, a través de danzas completamente extravagantes, a través de la música, ya no solamente de la cuestión del rock, sino a través de música que llega a los sentidos, que altera los sentidos, que altera la conciencia, y entonces trae consecuencias fatales. Una de ellas, por ejemplo, el suicidio, el alcoholismo, la drogadicción. Entonces, la New Age es una corriente sincretista de pensamientos filosóficos, esotéricos, sobre todo de tipo oriental, que hacen sucumbir la parte de la sociedad y específicamente, desde luego, la cuestión religiosa. Si hay preguntas a este respecto, las retomaremos después de la exposición. Bien, quiero pasar al otro tema, que es la parte de la masonería. La parte de la masonería es propiamente una sociedad secreta. Cuando se habla de la masonería, la mayoría de los ponentes que hablan acerca de la masonería, por lo regular toman su fundación del año 1717 en Inglaterra, o del año 1737 en Francia. Y a partir de ahí, los escritores que han hablado de la masonería, la mayoría de los escritores como León Ponsis, como Alberto J. Triana, como León Meurin, como J. Triana, como Maurice Fara, como el mismo mexicano aquí,
se me fue el nombre, que escribió el comentario de la Revolución, Antonio Gibaja y Patrón, Antonio Pompa y Pompa, por ejemplo, que han escrito acerca de la masonería, o en Argentina, por ejemplo, el padre Julio Membiel, el padre Sáenz, Antonio Caponeto, Hugo Guas, Julio Membiel, un gran teologazo, Caro en Chile. Cuando esos autores han hablado, y otros que se me pasan, Mauro Spinay, etc., cuando hablan de la masonería, por lo regular no hablan del origen de la masonería, sino de la masonería ya en acción. Y es necesario saber el origen de la masonería porque tiene unos datos importantísimos. Entonces, hace algunos años apareció un documento que quiero mostrar aquí en pantalla. Es un documento que creo que es el más fidedigno, a razón de los que conocen este documento, que se llama La disipación de las tinieblas o el origen de la masonería. Quiero leer aquí un apartado en donde menciona que el traductor de esta historia del francés al árabe, con vestimenta y decoraciones masónicas, al describírsele el misterio, desistió de la masonería. Se trata de un hombre llamado Abad Khoury, que está aquí en la primera página. Este libro es uno de los básicos para saber el origen de la masonería, porque la mayoría de los autores que he mencionado y otros tantos solamente mencionan el origen de la masonería de 1717 en Inglaterra y el desorden que causaron en Inglaterra y después en Francia, como lo vamos a ver de manera rápida. Sin embargo, la masonería ha sido una sociedad secreta que al principio no fue como una sociedad secreta, sino como una sociedad que era un misterio como tal. Y podemos decirlo a ciencia cierta que el 70% de las personas que hablar de la masonería, el 70% en realidad ni conoce qué es la masonería. Un 20% sabe propiamente un poquito acerca de esa sociedad secreta. Y los que conocen un poquito de la masonería, pues sería un 5 o 10%. La masonería como tal fue fundada en el año 43 a razón de Herodes Agripa y su ayudante Hirán Abiud. Ellos hicieron esa sociedad secreta, aunque como tal no aparece como la masonería, sino como una fuerza misteriosa. Esa fuerza misteriosa, su nombre ya lo indicaba, todo es una fuerza para contrarrestar el misterio de la redención y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo propiamente venció la muerte, venció el pecado, y hubo un cambio de la preparación del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Se esperaba el Mesías llegó, y nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en su vida pública, fundándola en Pedro, de acuerdo al Evangelio Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la redención y todo lo que tiene que ver con Cristo, la segunda venida, la escatología, la parucía, la segunda venida de Jesucristo en los últimos tiempos, parucía y escatología, pues es un misterio que la iglesia promueve a través de la catequesis, a través de la formación. Es un misterio que ellos quieren contrarrestar ese misterio, esa formación, a través del mismo misterio en el misterio. Por eso la masonería al principio surge como un misterio para acabar con ese misterio redentor. En otras palabras, es una sociedad secreta que trabaja a oscuridad de las tinieblas para acabar con Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo, de primera instancia. De segunda instancia, es para acabar con el gobierno que no esté de acuerdo a sus fines, pensando en un gobierno mundial. De tal manera que esta sociedad secreta siempre ha existido como una fuerza misteriosa. Paul Johnson, un escritor extranjero, que es autor de varios libros, Tiempos Modernos, Historia del Judaísmo, Historia del Cristianismo, etc., revela un dato muy importante. Creo que es uno de los escritores muy serios. Sus libros siempre tienen alrededor de arriba de 500 páginas. Y menciona esto que es más importante mencionar aquí en este momento, a través de esa fuerza misteriosa. Él menciona que cuando Moisés se fue al monte Sinaí, en donde Dios le dio los mandamientos, Dios le dice a Moisés que baje, porque había tardado
ya varios días ahí y Moisés no bajaba. Dios le dice que baje porque su pueblo se ha corrompido. Y efectivamente Moisés baja del Sinaí y ve que el pueblo está adorando un becerro de oro. Dice este escritor, Paul Johnson, en la historia del judaísmo, y también lo llega a referir un poquito en la historia del cristianismo, que cuando Moisés baja están adorando el becerro de oro, pero dice él, no es que estén adorando al becerro como tal, a la imagen, sino con lo que está hecho la imagen, es decir, el oro. De tal manera que la masonería tiene en esa fuerza misteriosa un poder con el cual someter a cualquier gobierno. Me refiero a la economía. Ellos manejan la cuestión económica. Tan es así que los 12 bancos a nivel mundial de los más grandes que existen pertenecen a la masonería. Y aquí quiero mencionar algo además. Cuando se habla de masonería, por lo regular todos se van en un contexto del término masonería como tal, sin mencionar la cuestión de su creación. Su creación es el judaísmo como tal, de tal manera que el nombre propio como tal de esa asociación, de esa sociedad secreta, el origen es la judío-masonería. Por favor, pongamos todos en mute nuestro micrófono para que podamos escuchar bien al expositor. Gracias. Tranquilo. Bien, ¿sí me escuchan? Alguien nada más que conteste, porque los demás creo que iban a apagar su micrófono. Bien, continuamos entonces. Entonces decíamos propiamente que esa fuerza misteriosa se le debe a un grupo específicamente de judíos bien organizados como una fuerza misteriosa, que desde el Sinaí ya actuaban propiamente como un pensamiento de una fuerza misteriosa para poder someter a un pueblo. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, está bien. Sí, adelante. Ok, bien. Esa fuerza misteriosa propiamente ha estado en contra de un gobierno establecido, que en este caso fue la monarquía durante muchos siglos, y desde luego un ataque al cristianismo. A través de las persecuciones, esa fuerza secreta se organizó para acabar con el cristianismo, y ha encestado muchos golpes a través de la historia. Uno de ellos fue la persecución, después las herejías con las corrientes heréticas que ocurrieron en los primeros siglos, como fue el arrianismo, como fue el nestorianismo, como fueron los maniqueos, como fueron los gnósticos, etcétera, etcétera. Después incestarían otro golpe a través de la Reforma Protestante. Quien ha estado atrás para acabar con el cristianismo, el catolicismo, es la judiomasonería. Insisto que es el término más adecuado, no solamente masonería, sino judiomasonería, porque ellos son propiamente los autores de esa sociedad secreta, un grupo de manera específica. No estoy diciendo que todo el pueblo judío, porque ha habido judíos conversos. Sin embargo, es un grupo de manera específica que está propiamente bien organizado a la oscuridad de las tinieblas y sin temor a errar, desde luego a través del satanismo. Ese grupo actuó en el año 1717, específicamente en Francia, se dejó ver propiamente, salió a la luz, vamos a decirlo así, de su oscuridad que estaba, y dejó entrever algunos efectos para poder conocer la causa que eran ellos. Y por eso algunos escritores han dicho que la masonería parte a partir de 1717 y que después de ahí se fue a Francia en 1737. Sin embargo, ese movimiento ya existía desde antes, porque es el que ha traído todos los ataques a la Iglesia Cristiana Católica, Apostólica y Romana a través de la economía, y después en la actualidad, desde hace varios años, a través de la prensa. Tienen esas dos fuerzas. Un ataque directo en Francia fue, desde luego, la Revolución Francesa de 1789, porque ahí surgieron los pensamientos liberales ideados por judiomasones como Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, de Alembert, Montesquieu, etcétera, etcétera, que idearon una revolución que terminó con un pensamiento propiamente, que eso es la revolución. La masacre es el final de la revolución, en realidad, como decía Monseñor Segur. El pensamiento que se está gestando para que se acabe una tragedia y haya un cambio en donde sucumbió la monarquía a través de esa revolución francesa, que le costara la cabeza a Luis XVI y también a María Antonieta, y desde luego asesinada la esposa enfrente de los hijos, una masacre que hicieron esos judiomasones, que aunque ellos ya habían muerto como tal, quien
controlaría de manera física Danton, Robespierre, Marat, etcétera, y que terminándose matando entre ellos. La judeomasonería es una sociedad secreta que está propiamente para destruir el cristianismo y el gobierno. Ya lograron una parte que es tirar el gobierno de la monarquía a través del pensamiento de la República de Montesquieu, y desde luego judío-masones. Y así han llegado hasta acá con el marxismo, con el comunismo, me voy a ir de rapidísimo, y lo que hoy es la globalización. Hay un gobierno que quieren hacer mundial, un gobierno, un nuevo orden mundial a través de la judío-masonería. No se puede ser católico y masón. Varios papas han condenado la masonería desde el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Quiero mencionar solamente esta encíclica porque es una de las más conocidas, la Humanum Genus, del Papa León XIII. Ahí él condena propiamente la masonería y desde luego que llega a decir que la masonería es la sinagoga de Satanás. Y menciona lo que hace rato mencionaba, una mezcolanza de varias corrientes, así como la New Age, es un brazo de la masonería en realidad, y lo que he mencionado, la Revolución Francesa, el protestantismo, el nuevo orden mundial, es un brazo de la judío-masonería. Quien está atrás es la judío-masonería como tal. En la globalización es un nuevo orden mundial, por eso se llama globalización, porque quieren propiamente englobar todo el globo terráqueo y someterlo a un nuevo orden mundial a través de esa fuerza secreta, de esa fuerza misteriosa que es la masonería, y someter al cristianismo desde luego, para acabar con él y que siga perdurando el judaísmo. Bien, es de manera general. Ahora en el contexto de México. En el contexto de México, ¿cómo llega la masonería? Pues muy sencillo, desde que ya venía Cristóbal Colón, se habían infiltrado algunos en los viajes de Colón junto con los hermanos Pinzón, en las carabelas, y ese pensamiento fue permeando y fue aterrizando de tal manera que conspiran y se hacen más presentes con la expulsión de los jesuitas en 1767. Ellos son los que orquestan propiamente la expulsión de estos grandes misioneros para poder ir penetrando en estas nuevas tierras que había conquistado la madre patria España. Cuando llega la independencia, ahí la masonería ya hace su aparición de manera más visible a través de los masones que habían entrado con los pensamientos liberales y a través de los libros que venían de Francia. Ya esos pensamientos liberales a través de la fraternidad, la igualdad, la hermandad, que habían entrado a Estados Unidos, de Estados Unidos bajaron, y a través de Joel Robert Poinsen entran aquí para poder desestabilizar la independencia que había alcanzado el padre de la patria, don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, que es el verdadero padre y autor de la independencia. Se infiltran los masones a través de Joel Robert Poinsen y él gana adeptos, y de esa manera la masonería se hace presente ya de manera más visible en México. No quiere decir que no estaba, ya lo mencioné desde cuando hicieron presencia, pero en México se hace más visible a partir de ahí, y entonces va a haber un momento de defensa y uno de lucha a través de dos corrientes que son los conservadores y los liberales. Los liberales propiamente abanderaban esa parte de la Revolución Francesa creada por la judío-masonería, libertad, igualdad y fraternidad, y por eso se luchaba por la libertad, la guerra de independencia. Y es así como en México sucumbe propiamente la parte del imperio de Iturbide y se infiltran para imponer una constitución masónica a través del masón liberal grado 33 del rito de York y 9 del rito mexicano, Benito Juárez García, y imponen una constitución que es la constitución de 1857, y esa constitución es completamente masónica. Y así llegaremos con esa lucha entre el pueblo conservador, y ese pueblo conservador seguirá propiamente luchando para tratar de conservar precisamente la corona, para tratar de conservar el pensamiento cristiano católico, para tratar de conservar todo lo que tenga que ver con la cuestión religiosa católica, apostólica romana y el gobierno de la monarquía. No se logra, y por esa razón va a haber una lucha que es la que desencadena la Revolución Mexicana de 1910. Aunque la historia propiamente ha falsificado esos hechos, porque nos hacen pensar que la cuestión de la reelección, la cuestión de la pobreza en México, de los obreros, de los campesinos, etcétera, etcétera, a través de la no reelección del plan de San Luis. En realidad, Francisco Madero hizo su plan en Estados Unidos más que en San Luis.
Y el día 20 de noviembre no hubo ninguna revolución, aunque él había mandado el escrito para que se levantaran armas en contra de Porfirio Díaz. La masonería orquesta todo ese movimiento. ¿Quién gana propiamente la revolución? La gana la judío-masonería a través de los Estados Unidos. Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos. ¿Y quien gana son ellos? ¿Por qué? Porque van agarrando territorio de México y van sometiendo al pueblo. Después de que ya se lo habían quitado más de la mitad en 1824 por el perverso de López de Santana. Bueno, de esa manera hay muchos personajes que por la premura del tiempo no alcanzo a ver, pero muchos personajes masones. Sebastián Lerdo Tejada, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Ignacio Comonfort, los hermanos Ricardo Flores Magón en otra época, Melchor Ocampo, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y vendría una persecución más de frente directamente a la iglesia y a la patria a través de la Constitución de 1907 por este masón Venustiano Carranza, y desencadenaría más adelante lo que fue a ser la Guerra Cristera de 1926 a 1929, que creo que ha sido la última defensa que ha hecho el cristianismo y la cuestión social a ese monstruo de la judío-masonería. Ha sido la última defensa fuerte que ha tenido. Pues bien, esa masonería ha alcanzado a través de la igualdad y la fraternidad sentarse en una silla presidencial a través de la democracia en México, con todos los partidos liberales, PRI, PRD, lo que hoy viene siendo Morena, son partidos de izquierda, comunistas, el comunismo creado por la judío-masonería, específicamente por este judío, Kissel Mordecai, alias Carlos Marx. Su verdadero nombre es Kissel Mordecai. Pero toda esa corriente que ha aterrizado aquí en México y que ha caído, tiene un proceso que es la masonería para poder desestabilizar el cristianismo y desestabilizar desde luego un gobierno en cualquier parte del mundo. En el caso de Estados Unidos, la mayoría de los presidentes ha sido judío-masón. Los Eisenhower, los Rockefeller, los Bush, los Clinton han sido masones. De tal manera que la masonería es un grupo que está actualmente actuando a nivel mundial a través de la economía, a través de la prensa, sometiendo a través de leyes abortistas, a través de leyes antinaturales, como es la aportación de droga, como es la eutanasia, como es el aborto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ese brazo del New Age está desbaratando la mentalidad de los jóvenes, porque los jóvenes es la presa más fácil para poder agarrar a través de la New Age, de esas corrientes esotéricas, de esas corrientes de pensamientos contrarios, orientales, para poder hacer una modalidad perversa dentro de la sociedad, como es el pensamiento del LGTB, como es el pensamiento de la equidad de género, que en el Estado de México se va a poner en boga ya en estos días, o más bien ya están en boga en estos días, precisamente piloteando lo que va a ser en toda la República Mexicana por el perverso que está gobernando en la República Mexicana, llamado Andrés Manuel López Obrador, que se ha declarado propiamente un masón de manera abierta, y que ha hecho esos rituales esotéricos de la New Age cuando comenzó su presidencia. Entonces, estos temas son vigentes. Desafortunadamente no podríamos ampliar el panorama para poder especificar cómo es que actuaron en cada uno de esos movimientos en el trayecto de la historia de la iglesia y los golpes que han encestado en ella, y a través de la historia de México y los golpes que han encestado en ella, para darnos cuenta que quien está atrás de todo eso es la judío-masonería, y los otros brazos de las leyes antinaturales, la New Age, el comunismo, el liberalismo y esas corrientes filosóficas enseñadas en las universidades, la escuela laica. La palabra laico es sinónimo de pueblo, dos acentuaciones para decir pueblo en griego, laos, y la otra demos, pero es un contexto de pueblo en su traducción. Sin embargo, la palabra laico, pensando en un contexto partidocrático, democrático, político, es sinónimo propiamente de ateo. La escuela es atea, y ese contexto de esas corrientes que van en contra del cristianismo y en contra de la revolución social para implantarse, están presentes en la escuela laica, desde la escuela de párvulos, llamado kinder, hasta el doctorado de las universidades.
Entonces, es un problema social que tenemos, al cual tenemos que hacerle frente. Y una manera de hacerle frente propiamente es instruyéndonos, anunciando y denunciando, anunciando siempre bien y denunciando siempre el mal. Porque hoy podemos saber los efectos que trae la New Age y podemos saber los efectos de la masonería y podemos saber cuál es su causa. Una sociedad secreta, una fuerza misteriosa que trabaja en la oscuridad de las tinieblas, manipulados por Satanás. Punto. Pues hasta aquí de manera general quisiera abrir este momento para preguntas y respuestas y dar continuidad a sí mismo a esta misma exposición a través de las preguntas y respuestas. Así que quedo a la disposición de todos los que están conectados. Yo quisiera hacer una pregunta, si me dejan por ahí. Adelante, Pablo. Muchas gracias Alejandro, muy buena exposición, yo sé que muy breve, el tema es muy extenso, pero a ver, un par de cosas. Mencionaste en la primera parte que, por ejemplo, pensamientos, entendí que Maslow y Heidegger son, ¿te parece New Age? ¿Es correcto? Esos pensamientos se han metido dentro de la corriente de la New Age. Por ejemplo, en el contexto de Maslow, él habla acerca de una pirámide donde se va uno realizando. El primer grado, por ejemplo, habla de un estado animal, ¿verdad? Pero si tú te sientes en ese estado animal, comiendo, bebiendo, durmiendo, ahí te puedes quedar. ¿Qué es tu realización? Entonces, esas corrientes han penetrado y como es un sincretismo, han agarrado esas corrientes para implantarlas en la New Age. Ok, pero no necesariamente Maslow estaba dentro de, ¿no? Porque al final Maslow tiene su sustento y creo que, ¿no? Interesante. Pero sí, entiendo lo que dices, que están tomando eso como para tergiversarlo y usarlo en el tema de New Age para acomodar, digamos, la realidad como les gusta, ¿no? Así es. Algo de eso. Ok. Y luego, tema de medicina alternativa, obviamente es medicina alternativa que me parece buena, yo creo, yo no pondría toda la medicina alternativa ahí, pero sí entiendo que hay muchas cosas que son para sentirse bien nada más, que no son medicina realmente, ¿no? Pero además están plagadas de cierto esoterismo. Por ejemplo, las veladoras, por ejemplo, los inciensos, muchos de ellos están preparados con cuestiones esotéricas que pueden caer en una infestación, hablando en cuestiones religiosas, en una infestación de un lugar o de la persona. Son temas que tendríamos que hablar en un contexto de oraciones de liberaciones o de acciones del mal de Satanás a través de una influencia demoníaca. Entonces, ese tipo de medicina o esas prácticas del Reiki o esas prácticas, por ejemplo, de la acupuntura, etcétera, etcétera, muchos de ellos están preparados con ciertas características que son esotéricas. Y ese es el peligro precisamente que se corre al no saber. Ok, y finalmente, bueno, ya mencionaste la masonería, que como católicos, y obviamente hay que rezar y actuar, pero parece como que se queda muy fatalista, ¿no? Estamos dominados, tienen los 12 bancos más grandes son de ellos, los medios, o sea, ¿cuál es el actuar, o cuál es lo que valdría la pena pues, tener en mente en nuestro día a día? Bien. Como grupo, Decía uno de mis maestros que llegué a conocer, don Salvador Abascal, que mientras exista un hogar cristiano, podemos tener la lucha siempre constante. ¿Qué hacer? Porque evidentemente todo fatalista, ya estamos dominados. No, sí podemos hacer algo. De hecho ya lo estamos haciendo. El hecho de estar conectados aquí, instruyéndonos, ya es estar haciendo algo. Pero esa instrucción no puede quedar solamente en nosotros. Muchos de nosotros ya vamos de salida. Tenemos que educar en ese contexto de la palabra latina educere, es decir, sacar esa parte de los jóvenes, de la niñez, para que salga a relucir propiamente las virtudes. Y entonces, de esa manera, poder hacerle frente a este movimiento. Para poder hacer nuestro papel. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas Cristo ya venció. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a estos tres grandes, don Salvador Abascal, estos grandes hombres, don Salvador Abascal, don Salvador Borrego, el profesor Silvio Salmerón, que siempre hablaron y contrarrestaron ese contexto de la masonería, sobre todo la cuestión del trayecto político de la historia de México y el ataque a la iglesia. Es lo que tendremos que hacer.
no quedarnos en esa fatalidad, ya no podemos hacer nada, sino despertar, porque pareciese ser que estamos dormidos y adormecidos por la instrucción de la escuela laica. Entonces necesitamos despertar, porque parece ser que estamos como drogados, y necesitamos despertar a la realidad y darnos cuenta que hay un ataque, y ese ataque es serio, y que vamos de bajada, y si no es que en caída libre, pero es posible todavía hacer algo. Dios ya triunfó, y nosotros estamos de parte de Dios. Esto ya es una parte. En otras palabras, lo que dije, anunciar siempre el bien, denunciar siempre el mal. Ese es nuestro papel, pero especialmente en las generaciones que vienen de abajo. Y desafortunadamente la escuela laica, pues, que está completamente atea y completamente en contra del cristianismo y en contra de la misma patria, antipatriotas, pues la llevan de ganar, pero Cristo está con nosotros. Así que nosotros tenemos que hacer nuestro papel, y este ya es uno de ellos. Muchas gracias, Alejandro. Mario Ramírez está pidiendo la palabra. Adelante. Muchas gracias por concedérmela. Primeramente pedirles a los que están hablando que cierren sus micrófonos por respeto al expositor, y que tengamos, pues, bueno, mayor atención a lo que está exponiendo José Carlos. Mi pregunta, José Carlos, es muy simple. ¿Tú ves diferencia entre el rito yorquino y el rito escocés, o es lo mismo con otra gata más revolcada? ¿Cuál es para ti la opinión entre el rito yorquino y el rito escocés? No solamente existe el rito yorquino ni el rito escocés, sino en cada lugar donde llegan hay su propio rito. Como tal está el rito Misraim, etcétera, etcétera. En 1717, cuando la masonería, vamos a decirlo así, como que ya está en descubierto, como decía Maurice Farah en su libro La masonería en descubierto, en realidad propiamente se alcanza a ver las cuestiones de los rituales. León Meurin escribe el libro de la filosofía y el simbolismo de la masonería. Ahí escribe los tipos de ritos que hay habidos y por haber. Porque cuando se descubre, aparece lo que va a ser la francmasonería, o en otras palabras, la masonería libre. Al principio solamente era el judaísmo que tenía ese grupo. Después se acepta todo quien quiera servir a ese movimiento para destruir el cristianismo, para destruir al gobierno. Se puede hacer masón. En el caso de México, los diputados llegan por título, porque les ofrecen o el grado 33 del rito de York, o los de más de 100 que tiene el rito escocés, o los Misraim que tiene más de 100, o en el caso de México el 9, que es el más alto. Pero cada país tiene su ritual. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Pues que unos son más perversos, pero en realidad, la realidad es que quien está en el grado 1 no sabe lo que ocurre en el grado 2. Quien está en el grado 3 no sabe lo que ocurre en el grado 4, y así. Todo es lo mismo porque trabajan en la oscuridad de las tinieblas. Entonces, el rito que sea, sigue siendo igual de perverso que el que esté al lado. Todos son perversos, no hay diferencia. La única diferencia sería propiamente el nombre. Pero de ahí todos son perversos. Y ese misterio secreto se sigue conservando en cada grado, en cada grado. Claro, está ahí los intereses de cada una de sus logias, ¿verdad? Así es. Como la logia del Valle de México, ¿sí? Está Ricardo. Muchas gracias, José Carlos, muy amable. Alejandro Garduño. Es Alejandro, que está conectado en la computadora de José Carlos. Eso. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Me escuchas, Alfonso? ¿Sí me escuchas? Alfonso, ¿me Sí, escuchas? ¿me escuchó? ¿Sí? Sí, adelante. Aquí, quisiera complementar un poco, hacer un comentario sobre lo que está hablando Alejandro. Espero que no se dice mucho aquí. Efectivamente, ¿quién está detrás de todo esto y cómo se va infiltrando? Cuando él empieza ya a hablar de México, ¿qué quería Agustín de Iturbide? Crear una república, un imperio, en el que la bandera de las tres garantías hablaba de que iba a ser, había haber paz, concordia, y aparte iba a ser una república católica. Eso no le convenía a Estados Unidos. Por eso fue que conspiraron, terminaron con matar. México ha sido el único de los países en el mundo que ha matado a su libertador. Casi no se dice, pero es una realidad triste. Entonces, al hacer eso, se aplacaron muchas cosas. Con el tiempo, en unos años, se formó con el juarismo la Constitución
del 57, como habla Alejandro, que de ahí se modifica con la de 1917, que viene a complementar cosas. Pero todo esto, esas leyes que después desembocaron en el movimiento anticristero, que como él bien dice, la idea siempre de la masonería es combatir al catolicismo. Por eso en Estados Unidos el protestantismo tuvo tanto auge y hasta la fecha, porque hay 2000 movimientos o divisiones del protestantismo, porque casi hay cada quien puede hacer su religión, pero mientras sea diferente a la católica, los masones van a estar contentos y ellos lo van a estar propiciando. Entonces en México se fue metiendo más en la política, como sabemos hace muchos años, el movimiento cristero que fue heroico, y la verdad es una pena que tampoco se conozca, y sobre todo en las nuevas generaciones. Pero ya llegando más y en el tema de lo que se está centralizando, Alejandro, es que se desarrolla el New Age y esos otros movimientos, el New Age con el budismo, con el yoga, y muchas cosas que la gente, sobre todo los jóvenes, los satanes, esas cosas, porque saben que en nuestros países en Latinoamérica, la mayor parte de la población son jóvenes, les interesa meterse ahí y desviarlos, todo lo que sea desviar la atención de los jóvenes y de las personas en lo que es el catolicismo, con los horóscopos y toda una serie de cosas. A ellos les conviene, ellos los van a estar manipulando. Y ok, está la masonería atrás, pero ¿quién está detrás de todo esto, arriba de la masonería y del New Age, inclusive del narco y todo eso? Es un movimiento demoníaco. Por eso la lucha que tenemos actualmente, en realidad, es una lucha espiritual. Eso lo que quieren hacer es acabar y destruir a nuestra iglesia, nuestras costumbres, nuestro país. Y empezaron atacando a la familia, atacando a las instituciones. Ahora, como lo vemos, que esos nuevos libros de texto que le van a meter a los pequeños con ideas de LGTB y extrañas y todo eso. Y le pones a todo esto detrás. Eso es lo que debemos de estar nosotros atentos en defender nuestras convicciones como católicos, nuestras familias, nuestras tradiciones, porque por todos lados es una infiltración, y por lo que se ve, esto va para crecer más. Perdón, no era una pregunta, sí era un complemento por lo que está diciendo Alejandro. Adelante, Alejandro. El Papa Pío XI ya decía hace una centuria que ser santo en la actualidad ya era todo un reto. Si volviera a vivir el Papa Pío XI, hoy vería que hay una infinidad de ataques, y efectivamente, pues quien está atrás, lo que dije, son fuerzas secretas, ocultas, que no erramos en decir que es el satanismo como tal. No se trata solamente de orar y orar, está Dios rogando y con el mazo dando, o sea, doblar la rodilla, pero también anunciar, denunciar, educar, para que las futuras generaciones aprendan de aprensión con H, que aprendan, es decir, que hagan suyo ese conocimiento para hacer frente a esos nuevos retos que ya están, porque no podemos decir que vienen, ya están. Entonces estamos en una lucha que efectivamente no es una lucha que tiene que ser con armas, es una lucha metafísica, tal como lo había expresado en su momento don Salvador Borrego, gran escritor de México. Entonces, es una batalla metafísica, no nos enfrentamos a un ser, pero el Evangelio es claro, quien está conmigo, pues propiamente lleva la de ganar. Y quien no está conmigo, está contra mí, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros luchamos del lado de nuestro Jesucristo. Tenemos esa garantía, pero nosotros tenemos que hacer nuestro papel, anunciar y denunciar, como ya dije. Pues sí, efectivamente, no nos alcanzaría el tiempo, porque tendrían que ser así como que temas fraccionados, en qué momento se hizo esto, en qué momento, cómo se actúa aquí la masonería, cómo está actuando el New Age en los jóvenes, cómo está actuando a través del LGTB, cómo está actuando a través de las leyes que están imponiendo a través del Congreso, cómo está actuando en otros países, como lo estamos viendo en Nicaragua, como lo estamos viendo en Venezuela, como lo estamos viendo en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, pues serían temas fraccionados. Sin embargo, decía el Papa León XIII en Humanum Genus, todo es creación, la cuestión del protestantismo, la cuestión todo es creación de la judío-masonería, que es la sinagoga de Satanás, de donde todas salen y a donde todas vuelven, porque es la fuerza de Satanás. Muy bien, pues si hay alguna pregunta adicional, pues sería la última, para que podamos terminar esta sesión, que ha sido muy interesante.
¿Alguien más desea intervenir? Pues licenciado Garduño, muy agradecido con su exposición. Creo que nos deja una idea mucho más completa de lo que tenemos como rivales, como enemigos de la religión católica, ¿verdad? Porque realmente ellos vienen en un plan de atacar a nuestras creencias y a nuestra religión. Y bien como dice, ¿verdad? Hay que seguir doblando la rodilla, pero también actuando en contra de todo esto que nos puede llegar a afectar. Por supuesto, pues, contamos con la fuerza de la oración, que es seguramente la mayor fuerza que podemos. Si hay una pregunta más de Ángelo Valdés, le damos la palabra y con ello terminamos. Hola, buenas noches. Me gustaría saber, bueno, si estas ideas de la New Age y de la masonería están infiltradas dentro de la iglesia. Me he dado cuenta que en muchos movimientos de jóvenes o cuestiones se ha tomado como que muchas creencias esotéricas, pero también muchas cuestiones sobre movimientos protestantes o pentecostales. No sé si esto también tenga que ver con esa infiltración de estas ideas dentro de la iglesia, o es cuestión solamente de ignorancia por parte de algunos sectores católicos. Tiene que ver con las dos. Una, la ignorancia religiosa, porque nunca se profundiza los fundamentos de la fe. Dos, el Papa Pablo VI ya lo había dicho, el humo de Satanás ha entrado dentro de la iglesia. Entonces, efectivamente, la masonería ya infiltró a la iglesia, porque no han podido acabarla por fuera, ahora que han acabado por dentro. No han podido. Napoleón Bonaparte también dijo que le iba a acabar y no han acabado. En realidad los movimientos que ha creado la judío-masonería, como ya dije, que son brazos del liberalismo, el protestantismo, el comunismo, la globalización, etc., han querido sepultar a la Iglesia Católica, y es la Iglesia que nos ha sepultado a ellos. Entonces, son las dos vertientes. Ya está infiltrada la Iglesia. Tan es así que yo he conocido en algunos lugares donde dice a algunos sacerdotes, aquí hacemos un yoga cristiano. No existe yoga cristiano. Existe el yoga como tal, y esa yoga propiamente te aleja del Dios verdadero, porque llegas a través de las posiciones, como dije, a agarrar tu karma, y entonces ya Dios no existe, tú eres tu propio Dios, porque tú eres capaz de sentirte bien contigo mismo. Y desde luego la ignorancia que está ahí. Sacerdotes que aceptan el yoga, se corre el riesgo de que sea un infiltrado. Yo afortunadamente he denunciado a algunos que han sido infiltrados. No puedo decir nombres, pero ya en corto, claro que se los puedo decir. Uno de ellos, por ejemplo, que estuvo en el canal de EWTN con la Madre Angélica, el Padre Alberto, era un infiltrado. Entonces, no solamente él, o sea, ha habido en el trayecto de la historia, ha habido infiltrados, tanto obispos, incluso papas, que en realidad no han sido papas, sino han sido antipapas. Pero eso también tiene que ver con la ignorancia religiosa, porque se ha dejado de educar en la fe, no solamente en el contexto familiar, sino la educación propiamente le pertenece a los padres, porque los hijos propiamente son procreación de los padres, no los crea el Estado. El Estado no paría a los hijos, sino los padres. Entonces ahí comienza la educación. La segunda parte de la educación comienza en la iglesia, y la tercera, como última instancia, es la escuela. Pero aquí no podríamos hablar de esta escuela, porque esta escuela es laica, es atea. Entonces se ha dejado de educar en la iglesia, desafortunadamente, y en el hogar. ¿Por qué? Porque hemos sido tiroteados por todos lados, de tal manera que esta pequeña exposición, pues tendremos que llevarla a quien se deje. Ahora sí, vamos a ir a quien se deje, a quien quiera escucharnos y alertarnos y profundizar nuestro catecismo. Tendríamos, en otras palabras, tendríamos que ser como los primeros cristianos, tal como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles 2:42. Acudían asiduamente a las oraciones, a la fracción del pan y a las enseñanzas. El cristiano ha dejado de hacer eso. Muchos no oran, no rezan. Muchos no viven su vida sacramental, no se instruyen. Entonces eso ha traído esta parte que estamos viendo,
que es un declive propiamente de la religión y desde luego en la sociedad, pues se puede ver con claridad, pero tiene que ver con las dos. La iglesia ha sido infiltrada y la otra parte no se ha educado. Estoy hablando en términos generales porque conozco sacerdotes que educan a su gente, conozco gente que educa. Sin embargo, creo que un porcentaje muy alto, me atrevería a decir el 90%, ha dejado de educar. Y esa es la gran tragedia. Pues, licenciado Garduño, muy amplia y muy clara su exposición. Le agradecemos mucho su colaboración y pues está invitado a que algún día podamos tener otra plática. Estas pláticas normalmente las tenemos cuando es quinto miércoles de mes. Tiene por ahí de el sacerdocio. Creo que también podría ser interesante para el grupo que normalmente tiene actividad con nosotros. Así que nuevamente muchísimas felicidades, muchísimas gracias, y a todos los presentes. Estuvimos 60 personas unidas en esta plática. A todos ustedes muchísimas gracias y les deseo una excelente noche. Pues gracias a todos que estuvieron ahí conectados y pues gracias a Dios y a ustedes que me han hecho el honor de invitarme y pues yo estoy a su servicio. Dios les bendiga. Igualmente.